Bueno, hermanos, pues muy buenas noches. La verdad que nos reunimos con el equipo entre semana, después de la transmisión de la semana pasada, para ver cuál era la mejor manera de presentar este material. Y lo que mejor, o a la mejor conclusión que llegamos fue pues pregrabar la transmisión. Y bueno, esto esperamos que tengamos obviamente cero problemas de cortes, en el sentido de que ustedes puedan ver muy bien la presentación y también que ustedes puedan ver los slides o la presentación del material. Pues bueno, vamos a esperar que se vayan conectando un poquito más de gente. Aquí sí, obviamente no lo voy a poder ver, pero bueno, espero que puedan disfrutar de este tiempo y seguir aprendiendo y estudiando lo que Dios quiere para nosotros en su palabra como hombres, ¿ok? Así que lo invito allá en casa, vamos a orar para iniciar este tiempo. Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad nuevamente de venir delante de tu presencia para presentar, Señor, estas cápsulas, estos tiempos para estudiar tu palabra, Señor, para seguir estando aún en casa, Señor, aprendiendo más de ti y entendiendo, Señor, lo que tú quieres para nosotros. Te doy gracias por mis hermanos, Señor, que han sido puntuales, Señor, también en poder inscribirse en este grupo y estar atentos, Señor, para la transmisión, Padre, de tu palabra a través de este medio. Así que háblanos, Señor, todo lo que se va a decir aquí. El que habla, Señor, no para nada se pone como ejemplo, sino Jesús es el ejemplo al cual todos tenemos que seguir y entonces en ese sentido sí vivir buscando reflejarte a ti, Señor, y entonces tomar la responsabilidad de ser como Cristo. Así que háblanos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermano, la semana pasada le dije que el material que vamos a estar estudiando básicamente es este que aparece en pantalla, Hombre Restaurado, de Eric Mason, el pastor Eric Mason, y como dijo el hermano Efren la semana pasada, creo que en la librería de la familia Antioquía tenemos 3 ejemplares físicos, y si usted está interesado, pues puede contactarse ahí con el hermano Efren. Y creo que también nuestro proveedor nos puede conseguir más materiales y podemos, con las medidas de higiene adecuadas y las medidas que tenemos ahora ya por gobernación en esta fase 3, pues aún así poder conseguirlos. Si no, la verdad que si usted maneja algún dispositivo digital, yo creo que casi todos tenemos celular, o si usted tiene alguna tableta o su propia computadora, la verdad que estos materiales los puede conseguir en la tienda Kindle. No tenemos aquí la imagen, pero usted pone en las aplicaciones, ya sea en su Google Store o ahí en lo que es el Apple Store, la palabra Kindle, 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 Kindle. Y lo baja, es totalmente gratuito. Abre su cuenta y entonces usted puede acceder ya a la compra de múltiples recursos digitales mucho más económicos que los físicos. Yo sé que hay muchos que dicen, pastor, yo no puedo leer digital, y lo entiendo, y por eso está en nuestra librería. Pero si usted quiere aprovechar también este tiempo de contingencia y probar lo digital, este es un recurso muy bueno, y solamente con una tarjeta de crédito, de débito, o incluso las tarjetas que venden en Oxxo de Amazon, son tan fáciles para poder adquirir los materiales. Muy bien. Dicho lo anterior, quisiera entonces de la semana pasada solamente recordar este gráfico que vimos, en donde creo que resume muy bien lo que estuvimos viendo la semana pasada en relación al diseño de Dios para el hombre en cuanto a mandato cultural y cómo Dios de manera muy puntual dio algo a la humanidad para hacer, y muy en específico primero al hombre y también a la mujer después como ayuda idónea. Y este gráfico lo resume muy bien y decía, si usted lo puede ver ahí en pantalla, que somos representantes, ¿ok? Y hablamos un poquito de esta imagen, ¿no? Del imago Dei, de la imagen de Dios. Es el ser representantes, reflejar la gloria de Dios aquí en la tierra como sus representantes. Tenemos una responsabilidad de precisamente hacer famoso a Dios, ¿no? Decíamos, como citando al pastor Piper, y llevar su gloria en donde quiera que nosotros vayamos, pero esta representación con esta responsabilidad, lo que lo hace especial es la relación en el círculo que
que aparece en medio, porque esta relación tiene que ver que no solamente estamos relacionados con un Dios como un tipo capataz, ¿no? que manda indicaciones y latigazos para que nosotros obedezcamos, sino que es un Dios de amor, misericordia, perdón, que entra en relación con su creación para sostenerla, para guiarla, para sustentarla, para gobernarla, pero en esta relación de padres con hijos. Y obviamente esto lo entendemos aún mejor y precisamente por la obra de su Hijo al reconciliarnos con nuestro Dios como Padre. Ahora, la parte de abajo también nos habla de 3 flechas, habla de conexión, identidad y actividad. Decíamos entonces que en la medida que usted y yo, como varones, como hombres, estemos conectados realmente, estemos restaurados o reconciliados más bien con Dios, es decir, nuestra relación con Dios está restaurada, obviamente entonces vamos a aceptar, vivir y necesitar de entender cuál es el modelo que Él quiere para nosotros y luego entonces no solamente vamos a ver quiénes somos, sino vamos a ver cómo debemos de vivir y esa es la actividad. Conexión, identidad y actividad. Muy bien. Entonces hoy vamos a culminar básicamente el primer capítulo y hoy vamos a hablar acerca de un tema bien interesante, ¿no? Le recuerdo, si nos estás sintonizando por primera vez, si no tuviste la oportunidad de estar con nosotros el martes pasado, lo que vamos a hacer en estos tiempos es lo que pues, hago mucho los miércoles con los chavos, es estudiar juntos un material. De hecho, vas a ver que generalmente las etiquetas, los subtítulos están en el libro. Si tú tienes el libro, vas a guiar, vas a poder caminar conmigo esto. Sí doy algunas notas extras que no están en el libro y es la bendición de ser el pastor, ¿no? Pero de ahí en fuera, tú puedes estar estudiando el material e incluso si tú deseas preguntar algo o mandar algún mensaje por alguna conexión especial que Dios te puso, lo puedes hacer. ¿Okay? Hoy vamos a hablar entonces acerca del subtema ¿qué mató a la hombría? ¿Okay? ¿Quién mató o qué mató a la hombría? Y esto es algo que obviamente a lo mejor muchos de ustedes pueden tener respuestas. Por ahí en broma aquí estaban diciendo que Juan Gabriel, ¿no? Pero lo cierto es de que hay muchísimas posibles respuestas. Para los de casa, nosotros sabemos que no solamente a la hombría, sino a todo el diseño divino, más que lo mató, nosotros decimos qué fue lo que lo distorsionó. Y obviamente podemos contestar esta pregunta, ¿no? de una mejor manera. ¿En qué momento se distorsionó el modelo o el rol que Dios había diseñado para el hombre? Y obviamente a lo mejor más de uno está diciendo, obviamente, con la entrada del pecado. El pecado fue precisamente lo que vino a distorsionar, muy importante, no eliminar, sino a distorsionar en un sentido, no solamente la imagen de Dios en el hombre, sino el diseño general de cómo Dios puso las cosas para su creación. ¿Okay? No lo eliminó porque esa es lo hermoso, lo increíble de la historia de la redención, que aun cuando en Edén Dios, pues sí, en un sentido puso una maldición por la desobediencia del hombre, nunca eliminó su plan perfecto de cómo Él iba a desarrollar su gloria o mostrar su gloria en la tierra. Entonces, obviamente, el pecado fue lo que distorsionó este modelo de hombría para nosotros. Ahora, ¿de qué manera lo afectó? Bueno, cuando hablamos de esto, el autor menciona ahí que no solamente cuando Adán decidió desobedecer a Dios al pues seguir el consejo de su esposa, no solamente fue una mala decisión, así como que chispas, me equivoqué, era el verde y agarré el rojo. No, esta decisión de Adán y de Eva también fue una rebeldía total delante de Dios, de básicamente decir, ok, tú dices que eres mi autoridad, ok, yo digo, no eres mi autoridad. Tú dices que soy tu creación, ok, yo digo, no te necesito, yo soy mi propio creador. Tú me dices que yo te represente a ti, que sea responsable tuyo y que pueda disfrutar de una relación contigo. Yo digo, yo no te necesito a ti, yo soy mi propio representante y lo que decíamos un poquito la semana pasada, yo quiero llevar mi propia gloria en esta tierra, ¿ok? Fue una declaración
flagrante de rebeldía del hombre hacia Dios. O sea, no solamente fue, repito, una mala decisión, sino fue decir, lo que tú me dices, no lo quiero hacer y quiero vivir conforme a lo que yo digo. Ahora, esta relación o esta rebeldía delante de Dios de manera inmediata afectó en tres áreas al hombre, a la humanidad. Primero, afectó obviamente su relación con Dios como creador-criatura. La criatura ahora quiso convertirse, como diría aquel dicho popular, como dice aquel dicho popular, el pato que ahora le dispara a las escopetas, ¿no? Es decir, el hombre dijo, Señor, o sea, Dios, no te necesito, yo puedo ser forjador de mi propio destino. Y yo quiero ser mi propio Dios. Entonces afectó esta relación con Dios, pero a la vez también afectó la relación con la humanidad. Más adelante vamos a ver lo que viene siendo como maldición ahí en Génesis 3, de cómo se distorsiona precisamente la manera en la que Dios había dispuesto, tanto para el hombre y la mujer, cómo vivir. El pecado viene a distorsionar también esa relación. Pero no solamente eso, sino también viene a distorsionar la relación del hombre con la creación misma. Recuerda que una característica muy puntual y específica que Dios nos dio a nosotros es ser administradores. Y yo sé que más de uno compartirá tal vez mi carga o mi pecado, que somos muy malos administradores, a lo mejor en las cuestiones económicas, pero muy específico en la creación. O sea, Dios nos dio sus recursos, ¿ok? Sus recursos para administrarlos y no para sumamente consumirlos. Muchos pastores hoy en día están observando, por ejemplo, en relación a esta pandemia, que lo que los medios y lo que, como siempre, las personas están ligando hacia otras cosas, como por ejemplo la propia creación, que están viendo que lugares donde había un nivel de smog muy fuerte, obviamente ha disminuido. Por ejemplo, allá en Venecia los lagos están con aguas cristalinas y peces. Interesantemente, la gente, la humanidad dice, es la madre naturaleza que se la está cobrando al hombre para decirle stop. Es increíble que hasta el día de hoy, a pesar de esta circunstancia, el hombre no ve como primera instancia este mandato tan sencillo de decir, tú me diste para administrar. Yo dije, yo soy mejor administrador que tú. Es más, yo no sé administrar, yo quiero ser jefe. Y yo voy a decidir qué hacer con los recursos. Y con los recursos materiales y con los recursos de tu propia creación. Lejos de administrarlos, los consumo hasta eliminarlos. Y hoy, pues, no podríamos negar que hay una conexión por parte de Dios, qué interesante, por parte de Dios con la humanidad como un tipo de llamada de atención o disciplina para la humanidad, precisamente fallando en esto. No estás siendo administrador como yo te pedí y estás consumiendo mi creación de una manera contraria a lo que yo quiero o a lo que yo te pido. Y bueno, coincido con pastores que están predicando ahorita mucho sobre que esta pandemia posiblemente, o sea, no lo afirmamos tal cual, pero creo que hay muchos elementos para poder creerlo, si es algún tipo de disciplina o llamada de atención de Dios para su creación, muy específico para el hombre, diciendo, tú no eres Dios, yo soy Dios, tú no gobiernas, yo gobierno, y tú no eres autor de tu propia vida, yo soy el dador de la vida, que tan sencillo como esto puedo utilizar una bacteria, un virus microscópico para decir, tú no tienes el control. Wow, increíble, ¿no? Y esto tiene que ver con el Edén, tiene que ver con diseño, tiene que ver con lo que tú y yo estamos negando desde lo más simple hasta lo más amplio en relación a Dios nos dio este diseño y nosotros no estamos cumpliendo con el diseño. Y obviamente el pecado fue lo que provocó, ¿no? O sea, nos distorsionó, nos cegó y nos engañó al pensar que nosotros podíamos tener el control de nuestras vidas. El efecto del pecado en Edén y hoy es otra de las cosas que también podemos ver. Lo cierto es que este efecto no ha cambiado mucho. Como lo decimos hace un momento, en el Edén Adán quiso ser Dios, quiso ser jefe y hoy por hoy nosotros podemos ver esto de la misma manera, ¿no? Que queremos ser el Dios de nuestras vidas. Es decir, queremos nosotros definir
cómo ser hombre en todos los sentidos, ¿no? Cómo ser esposo, cómo ser padre, cómo ser jefe, cómo ser empleado, cómo ser pastor, cómo ser incluso un oficial de la iglesia, un miembro de iglesia. Es decir, yo soy el que determino lo que hay que hacer. Me encanta mucho la Escritura porque la Escritura nos confronta ante esto mismo. A ver, ¿qué es lo que tú piensas y qué es lo que Dios dice? No se trata de lo que yo pienso, sino se trata de lo que Dios dice. Y en la medida que nosotros nos vayamos acercando más a las Escrituras y a su palabra y a su voz, entonces entenderemos que mucho de lo que nosotros estamos viviendo o forzando a vivir es a lo que nosotros queremos y no lo que Dios dice. Hoy los matrimonios sufren de esto porque siguen habiendo los dos extremos. Y esto lo platicamos creo un poquito la semana pasada. O seguimos teniendo casas en donde hay hombres que siguen exigiendo o viviendo un machismo tal cual, ¿no? Es decir, en donde básicamente decíamos yo soy el que trae el pan a la mesa y entonces la casa son mis súbditos en donde todos me tienen que servir. Y todos tienen que vivir para mí, para satisfacerme, para darme gloria a mí porque ya traje el pan a la mesa. Obviamente con un trato de una creencia superior hacia los demás. Ese es el primer extremo. Y el segundo extremo es literalmente ser alguien que, como decimos por acá, ni fu ni fa en su casa. O sea, no muestra su responsabilidad como esposo, no muestra su responsabilidad como hombre, como hijo, no muestra su responsabilidad como padre, ¿ok? Y básicamente deja decisiones importantes y su responsabilidad se la cede a aquella mujer que Dios dio para ser ayuda idónea. Y hoy por hoy se escuchan relatos y se escuchan historias tan increíbles que uno dice, ¿cómo es posible que haya pasado eso? Si es tu responsabilidad poner orden y poner línea y poner guía y poner, pues ahora sí que enseñanza. La figura tal vez que más vamos a entender para un hombre en una casa, para tener el equilibrio correcto de esto, es Jesucristo. ¿Cuáles eran los tres oficios de Jesucristo? Bueno, sacerdote, profeta y rey. O sea, en un sentido, sí, el hombre tiene que gobernar, pero no gobernar como un tirano, sino gobernar como un líder. Vean qué difícil, en donde la esposa y los hijos quieran seguir al papá o al esposo. Difícil, ¿no? O sea, yo puedo presentarme en casa, porrear mi mano en una mesa y decir, todos me obedecen, y con miedo y temor hacerme caso o figurar a Cristo en mi vida para que en esta actitud de rey la gente me siga por amor, porque respeta mi liderazgo y porque saben que lo que estoy haciendo, diciendo es lo correcto. El rol de profeta, alguien que anuncia la palabra de Dios, alguien que habla verdad de Dios en casa, que no va a buscar cómo manejar las circunstancias para mi beneficio, sino que sea la palabra de Dios que rija la casa. Y en el aspecto de sacerdote, cómo servir, cómo enseñar lo que Dios me dice en su palabra, cómo llevar a mi familia a presentarnos delante de Dios como sacrificio santo, puro y agradable, como decía Pablo. Es decir, es bien difícil, es bien difícil. Y porque es tan difícil, nosotros tenemos que entender y reconocer que no podemos con nuestras propias fuerzas. Y lo primero que tenemos que decir es, muy probablemente lo que está pasando en mi casa es que yo estoy tratando de gobernar como Adán quiso en el Edén y estoy poniendo mi vida y mi modelo de vida sobre lo que Dios pide. Y obviamente al hacer esto, yo dejo de buscar la palabra de Dios y en vez de buscar a Dios, yo empiezo a buscarme más a mí y a modelos como, a ver cómo otras casas, cómo otros amigos, cómo otras familias están llevando sus matrimonios, cómo están educando a sus hijos, modelos educativos que estoy tratando de imponer sobre las Escrituras, pensando que el modelo educativo va a ser lo que Dios me pide que haga en las Escrituras. Es decir, es un trabajo bien difícil. Y mi querido hermano varón que nos está viendo, es su y mi responsabilidad. No es una tarea fácil, para nada fácil. Y por eso necesitamos a aquel que hace todo posible. Ahora, el autor me gusta porque da una pequeña nota que a lo mejor ahí usted la puede perder si tiene una lectura rápida, pero da una nota importante. Muchos de nosotros está escuchando eso y dice, pastor, no, sí, pero es que usted no entiende, usted no conoce a la Führer que tengo como esposa, no, o sea, usted no sabe, o sea, quién está en casa, mis hijos, o sea, literalmente
parecen los endemoniados gadarenos, sobre todo en esta época de encierro. Esto a mí nadie me entiende, nadie es. O sea, donde usted quiere poner a las circunstancias como aquello que está o el por qué usted es así. El autor dice algo bien padre. Adán estaba en la mejor de las circunstancias. O sea, Adán estaba en el mejor de los escenarios. Vida perfecta, comunión perfecta, el Edén, la esposa perfecta, imagínense. Y aún así decidió hacer lo que a Dios no le agrada. Otra vez la máxima en consejería se repite. Las circunstancias son importantes, pero no son determinantes. Y muchos de nosotros puede ser entonces que estamos poniendo como pretexto muchas cosas para no tomar nuestra responsabilidad y hacer lo que Dios nos pide como sus hijos, como hombres, para lo cual Él nos ha llamado. Interesante, ¿verdad? Bueno, continuemos. Y parte también de esto es la distorsión de la imagen de Dios. Bueno, en Génesis 3, en los versículos 17 al 19, que es lo que yo le comentaba, básicamente podemos ver ahí cómo, si usted tiene su Biblia a la mano y quiere anotar esos textos, en Génesis 3, versículos 17 al 19, vemos cómo las consecuencias de esta rebeldía hacia el hombre, bueno, se vieron muy específicas. Dice, al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Ojo, este versículo ha sido mal usado por muchas personas para tratar de justificar al trabajo como fruto de la maldición del pecado. Es decir, el trabajo es maldición. Si tú estás conmigo desde la semana pasada, vimos que la palabra dominar, cultivar la tierra vino antes de la caída. O sea, el trabajo nunca fue maldición. La manera en cómo nosotros luego vemos el trabajo como una carga, entonces vino como resultado de nuestro propio pecado. Y mucho de esto, mi hermano y amigo, tiene que ver con que desconectamos precisamente que Dios nos ha equipado de características específicas para que nosotros trabajemos para su gloria. Nosotros vemos el trabajo muchas veces solamente como fuente de sustento. Entonces, como usted ve el trabajo como fuente de sustento, es decir, tengo que trabajar para ganar dinero y tengo que ganar dinero, qué interesante, para obtener las cosas que yo quiera y aquellas cosas en donde yo pongo mi esperanza, mi felicidad, mi descanso, se vuelve un círculo no solamente vicioso, sino destructivo. Trabajo para mí, gano para mí, y las cosas que obtengo con esa ganancia nunca van a satisfacer la sed de mi corazón. ¿Se da cuenta? ¿Y se da cuenta entonces por qué hay gente que acepta trabajos que, o sea, le drenan el corazón, le drenan la vida, pero como son bien pagados, los aceptan y en esos trabajos incluso doblan sus manos a hacer cosas que saben que a Dios no les gusta, pero como están muy bien remunerados, siguen ahí y siguen obteniendo ganancias y tienen muchas cuestiones, vamos a decir, entornos económicos y circunstancias favorables económicas, es decir, materiales, pero aún así su vida se aleja cada vez más de Dios. Regreso un punto a la parte de la pandemia. Hoy muchos están siendo afectados y trastornados en esta área material y se están mostrando que si tú tenías tu confianza en lo material y pensabas que porque estabas completo materialmente ibas a estar bien, hoy estás a lo mejor siendo un poco sacudido porque esto no es así. Y muchas personas están perdiendo empleos, muchas personas a lo mejor van a tener que vender cosas. ¿Por qué? Para poder seguir teniendo su sustento. Y muchos dicen, es que ahora, ¿cómo voy a vivir? Bueno, ¿cómo voy a vivir dependiendo a qué? Porque si tu estilo de vida tenía que ver con la paz de tu corazón, a lo mejor lo que Dios está diciendo es, te voy a borrar tu estilo de vida para que entiendas que solo yo puedo dar paz genuina a tu corazón. Entonces, literalmente es un problema otra vez de desconexión. ¿Te acuerdas las 3 flechas? Desconexión, entonces no sé quién soy, entonces no sé cómo vivir o cómo trabajar.
muchos de nosotros ni siquiera nos hemos puesto a ver y hacer un examen a nuestro corazón y a nuestra vida, y creo que estás a tiempo, para que tú puedas decir qué fue lo que Dios me dio, con qué Dios me equipó para poder trabajar, para poder vivir, para poder servirle aquí en esta tierra. El pastor David, creo que David Correa, en los primeros estudios que tuvimos cuando él recién llegó ahí de su doctorado, él vino con este trabajo de doctorado como tratando de responder la pregunta, ¿quién eres? ¿Ok? En el sentido con Dios, ¿cuál es tu propósito y qué es lo que Dios te ha dado por hacer para poder despertar? Tal vez pensando un poquito más en el joven, pero yo lo amplío un poquito más a la humanidad, ¿qué es lo que Dios te dio para hacer para extender su reino? Y él decía, y jamás se me va a olvidar esta ilustración, si Dios te ha dado cualidades, características específicas para ser repostero, es decir, tienes mucha facilidad de hacerlo, cuando la gente prueba tu repostería o los panes o lo que tú haces, dices, no vaciles, literalmente parece un pan bajado del cielo. Pues tienes que entender y conectar entonces que eso que la gente te está retroalimentando no apunta a tu egoroteca de qué bueno eres, sino que tiene que apuntar a, mira, fui equipado para esto. O sea, esto no es algo que me salga así nada más porque yo soy muy buena onda, porque soy muy acá el people is nice, ¿no? O sea, sino que esto me lo dieron. Y si la gente lo está retroalimentando, tengo que poner atención a eso, porque en la medida que yo disfrute hacer esto y yo lo haga para las demás personas, también voy a mostrar, ¿sabes por qué este es el mejor pastel? Porque lo hago para Dios. Y el pastor David, y lo conecto, porque hay muchos trabajos y hay muchos oficios, incluso que uno diría, no, pues la verdad, pastor, es que ahí no genera dinero. En nuestra limitada manera de vivir, nosotros podemos pensar eso, pero hoy por hoy, por ejemplo, tenemos incluso un ejemplo local, como es esta Tere Casola, pero hay un programa en televisión que nos muestra, creo que se llama el Cake Boss o algo así, de una repostería en Nueva York cuyo dueño simplemente es lo que hace y es un negocio de familia. Ah, pastor, pero es que esos ya son programas famosos, ya tienen sus propios canales. Sí, pero me encanta porque mucho de lo que nosotros vemos aquí siempre tiene un aquí. Es decir, lo que generalmente ves aquí como un top siempre tuvo un inicio. Yo sé que sí hay como que ejemplos, pero creo que no son como la regla. Mucho de lo que hoy vemos que tiene una gran proyección, nos olvidamos que tuvo un inicio difícil. Y lo que a nosotros también nos pasa es que estamos tan desesperados a obtener cosas tan rápidas y ganancias ya, que negamos mucho el llamado que Dios nos ha dado para hacer algo, sea repostero, sea lo que sea, porque lo que queremos es ganancias ya. O sea, queremos ganar ya. Y entonces, lo que puede ser una proyección para llevarte a ser, por ejemplo, el mejor repostero para la gloria de Dios, tú lo eliminas, lo escondes, lo tapas, lo entierras como los talentos. Y tú dices, no, esto no va a dar, mejor me voy a estudiar algo, aunque soy malísimo y la verdad, trabajar cada día ahí es un suplicio porque la verdad, las matemáticas y yo no nos llevamos, pero bueno, sé que las puedo hacer. Y empieza a trabajar y empieza a hacer otras cosas que tú sabes que no van por ahí, pero tu única motivación y tu único objetivo es el obtener ganancias. Y interesante, obtener ganancias que ni siquiera me digas, sí, pastor, porque en mis ganancias con eso estoy proyectando el evangelio, invierto en las iglesias, invierto en pastores, invierto en misioneros. No, inviertes ganancias en ti. Entonces tienes un trabajo miserable, tienes mucha ganancia económica, pero tu vida es miserable. Entonces, tiene que ver con el desconocimiento de quién es Dios, quién eres tú y lo que Él te ha dado para hacer. Y entonces en Génesis 3 es lo que nos habla un poquito acerca de la maldición en relación al trabajo. Ahora, otra característica en el Edén fue que obviamente el hombre dejó de querer reflejar, como aparece en pantalla, la gloria de Dios y empezó a desear reflejar su propia gloria. Y creo que, bueno, hay muchos ejemplos en la Escritura, pero la cúspide o el pico de esto fue Babel, ¿no? ¿Te acuerdas de esa frase de los que están construyendo Babel? Vamos a construir una ciudad, una torre tan alta en donde nuestra gloria sea conocida por todos. Mira, esto es nuestra vida hoy en día. Tú y yo, muy bajita la mano, queremos que nuestra gloria sea la que se conozca. Y me pongo en el mismo punto, hermanos. O sea, siempre he tratado como pastor de esta iglesia de nunca ponerme, repito, no para
no para eliminar mi responsabilidad, sino al contrario, para ponerme en el mismo nivel de pecaminosidad como siempre. ¿Sí sabe que esto de buscar la gloria, aún los propios pastores, o sea, no quedan exentos? Benito Dios ha provisto ahorita de un grupo de pastores que nos estamos retroalimentando y dieron un material muy bueno que se llama Reabastecer, me parece, el material, en donde hablan de que una de las luchas que tiene un pastor es querer ser un pastor trendy o lo que vendría siendo como un pastor famoso o un pastor que la gente lo aclame, que la gente lo busque. Si nosotros no conectamos eso con lo que estamos hablando, entenderá entonces, como dice este material, le digo que nos dieron para leer, entenderá entonces por qué los pastores empiezan a buscar más la gloria externa que la adoración interna. Y cuando tú te ubicas, te desenfocas de la adoración interna, entonces la gloria externa va a ser efímera. Porque a Dios no le importa o no quiere en un sentido que ninguno, es difícil, ¿no? Pero que ningún hombre reciba más gloria del que él debe recibir. O de que el único hombre que se merece toda la gloria debe recibir, y este es Jesús. Entonces, aún como pastores, hermanos, si de repente nosotros nos enfocamos en esto, corremos el mismo riesgo. Así que todos estamos en la misma bolsa. Todos estamos en la misma bolsa y tenemos que tener muchísimo cuidado. Hombría entonces, a raíz del pecado, nos da igual a, por ejemplo, como ya dije hace un momento, efectos como el machismo, la violencia, la pasividad, la inseguridad y la adicción de generación en generación. Es decir, lo que vemos en Edén es que cuando el pecado entra y se distorsiona la hombría y genera estos efectos como machismo, violencia y pasividad, uno de los peligros es que no solamente lo genera en Adán, sino que Adán, como ese representante federal que usted conoce un poquito de teología en teología propia y de antropología, este modelo de Adán empieza a replicarse en el mundo. Y hoy, mi querido hermano, usted puede ser, y lo digo con mucho respeto, porque repito, estamos en la misma bolsa, usted puede ser hoy el responsable de que si tiene hijos en casa, sus hijos estén viendo a un modelo bien chafa de hombre. Y repito, no porque seamos perfectos, sino porque estamos siendo irresponsables en lo que Dios nos pide a nosotros para ser hombres. ¿Y por qué pasa esto? Porque nosotros estamos desconectados con el principal modelo de hombre que es Jesucristo. Entonces, ¿entiende usted el riesgo, o sea, literalmente el riesgo y el peligro que tenemos de decir, ay, no, pues que sí, no, que mi esposa vea a los niños, que mi esposa se encargue de la enseñanza, que mi esposa, yo traigo el pan? O sea, si usted ve eso, usted no está viendo que está literalmente generando un riesgo al no mostrarle a sus hijos al modelo de hombre. Ahora, claro que ahí está la gracia. Sus hijos y mis hijos no nos necesitan a nosotros como para conocer al hombre verdadero, necesitan a Jesús totalmente. Pero en la Escritura usted va a ver que Dios responsabiliza al hombre para decir, tú eres cabeza de este hogar. Y esa es tu responsabilidad. Y si no la estás cumpliendo, ay, no entiendo hoy por qué mis hijos son tan flojos en la escuela. Ay, no entiendo por qué mis hijos, ok, cada quien es responsable, pero antes de ver solamente al hijo, yo creo que es un excelente momento para reflejarnos en el espejo y decir qué tanto mis hijos son reflejos de mi falta de responsabilidad como hombre. Repito, no es la ley y tampoco quiero mostrarles porque yo sé que a lo mejor si alguien tiene una situación en casa dirá, pastor, yo sinceramente y genuinamente con mucha humildad lo digo, he tratado y he luchado por ser el hombre piadoso que Dios me pide, estar enseñando a mis hijos, pero mis hijos aún así no. Repito, y le doy descanso. Cada uno es responsable delante de Dios, ¿ok? Y si usted está haciendo esto, siga descansando en el Señor, siga orando a Dios y siga peleando la buena batalla, suplicando y rogando por sus hijos, ¿ok? Porque también ellos son responsables. Pero me voy más a la parte en donde nosotros estamos no cumpliendo con nuestra responsabilidad y entonces tratando de entregarles a nuestros hijos a otras personas para que las eduquen y para que les enseñen.
Y obviamente no solamente hablo de hombres varones, o sea, de hijos varones, sino también de mujeres. Eh, me expongo delante de usted y platicar una situación en casa. En una ocasión se dio una situación ahí con mi esposa y mi esposa, de manera muy acertada, me dijo, oye, ¿este es el modelo que tú le quieres mostrar a tu hija de cómo es ser un esposo? Boom, ¿no? El cuarto en oscuro, o sea, la cámara hizo el close-up. Porque mi responsabilidad como hombre no solamente afecta para hijos varones, sino también afecta a hijas. O sea, si yo estoy mostrando un modelo de hombre que va en contra de lo que Dios dice, o sea, por eso puede entender que las hijas hoy en día tenemos historias de terror, que hay hijas que están con, perdóname la expresión, mequetrefes, terribles, gandallas, que las engañan, las maltratan verbal y físicamente y aún así siguen con ellos. Porque muy probablemente para la hija es que esto es lo normal, porque esto es lo que veo en casa. Y mis papás siguen juntos. Entonces, si eso es lo que normalmente un hombre hace, pues yo sigo. ¿Se da cuenta de la responsabilidad? ¿Se da cuenta de que hay un gran peligro cuando nosotros no tomamos nuestra responsabilidad? En Génesis 6, versículos 5 al 6, podemos ver la expresión del pecado del hombre en la humanidad, tal vez en una proyección bastante interesante. Versículo 5 del capítulo 6 dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho el ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces es uno de los textos tal vez un poquito oscuros, ¿no? Porque cómo Dios se arrepintió, no vamos a entrar un poquito en eso, pero lo que le puedo decir es que tenemos dos maneras de entender este texto. En primera instancia, lo primero que quiero enfocar acá es el versículo 5. O sea, la maldad del hombre llegó a tal grado, dice que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Es decir, que lo que el hombre pensaba en la mañana, en la tarde y en la noche siempre era ir en contra de lo que Dios dice. No glorificar a Dios, vivir para su propia gloria. Y dice Dios que en ese momento cuando vio eso, lo que pasó en su corazón, muchos hablan de estas dos vertientes. Repito, no voy a hacer no voy a hacer una exégesis profunda de esto, pero este arrepentimiento, la primera parte es, se dolió. Es decir, hubo ese, ¿por qué? ¿Por qué están viviendo así? ¿Por qué están viviendo así? ¿Por qué, cómo es posible que sean tan infieles, tan terribles, ¿no? Y la otra, que tal vez un poquito más extrema, ¿no? En este arrepentimiento, que a fin de cuentas para nosotros es arrepentimiento, pero para Dios siempre ha estado en la historia, pues Dios dijo, lo voy a solucionar. Y si usted sigue leyendo en el versículo 9, lo que viene es la historia del diluvio, que usted sabe qué fue lo que pasó ahí. Dios erradicó básicamente a la humanidad y dejó un remanente para que cumpla su propósito y su estilo de vida. O sea, el hecho que Dios diga, voy a erradicar a la humanidad porque es terriblemente pecadora, porque está rompiendo todo el paradigma de vida que está haciendo, porque son rebeldes, insolentes, o sea, asesinos. Es una idea que usted no conecta de Dios. Decíamos el domingo en casa, en la predicación, a veces nosotros nada más queremos sí, el Dios de amor, el Dios que perdona, el Dios que esto, el Dios que el otro, pero la Biblia habla también de un Dios, el mismo Dios de amor, de misericordia, de perdón, es el mismo Dios santo. Y nadie quiere meterse con la santidad de Dios. Dios dijo, hagamos un diluvio y voy a erradicar a todos estos terribles que están asesinando gente, que están matando gente, porque no buscan mi gloria. Otra vez regreso a contexto pandemia. Mira, si hoy a raíz de todas estas muertes que estamos viendo, el hombre pudiera entender que no se trata de un Dios que castiga, sino que te está diciendo, hey, wake up, despierta. Hay ahí algunas conexiones interesantes. Repito, yo no soy así para hablar de escenarios de caos y todo esto. ¿Dónde ha habido ya al día de hoy mayor número de muertes en todo el mundo? Bueno, puedo estar equivocado, ¿no? Pero en cuanto a las noticias pienso o he leído en Nueva York. ¿Cuál fue uno de los primeros estados en el mundo que aceptó el aborto de 30 y tantas semanas?
Nueva York. Nueva York. Qué increíble que hoy están, ay, cuánta gente se está muriendo, pero no les importó cuando aceptaron matar a niños ya básicamente listos para nacer. ¿Se da cuenta? ¿Qué tan terribles somos? Hoy miles están muriendo en Nueva York y la gente está alarmada, pero ¿por qué no se alarmaron cuando ellos mismos aceptaron matar a gente? Y muchos esposos probablemente y muchos hombres estaban ahí diciendo, bien, bien, es lo que tenemos que hacer. Wow. Así que Dios elimine a la humanidad para mostrar su santidad, no tiene nada, o sea, no tiene nada de nuevo. No tiene nada de nuevo. Así que yo creo que por eso es un excelente momento para ir a la cruz y suplicar por su misericordia y su perdón. Porque cada vez entiendo esto cuando dice que Jesús no vino al mundo para juzgarlo, sino para salvarlo. Ahora me cae cada vez más el 20. Claro, en esta primera venida Jesús definitivamente vino a decir, es el tiempo favorable del Señor, arrepiéntanse, yo he venido aquí para darles vida en abundancia, yo he venido para que todo aquel que venga a mí no se pierda, mas tenga vida eterna, yo he venido para perdonar pecados, para restaurar vidas, yo he venido ahora, porque cuando venga la segunda vez, agárrense, y ahí está todo Apocalipsis. Cuando venga la segunda vez, ese sí es para juicio. A ver, ¿quién vino a mí? ¿Quién se arrepintió? ¿Quién reconoció su rebeldía delante de mi Padre? ¿Quién fue el que dijo, Señor, soy un pecador terrible y te necesito, Jesús? Ya no quiero vivir más por mí. ¿Quién fue el que entendió que solamente en mí hay vida y en mí podemos vivir como mi Padre pide? Estos, vengan a mí, mis siervos, vengan a mí, hijos míos. ¿Quiénes no? Estos, al fuego, al lago de fuego. O sea, la exterminación de la humanidad, hermanos, solo es cuestión de tiempo. Pero estamos en el tiempo de salvación. Es lo que dice Hebreos, ¿no? El día de salvación es hoy. No endurezcas tu corazón. Escúchalo. El responsable de adorar a Dios, es decir, el hombre, se ha convertido en el principal detractor de su reino. Qué terrible, ¿no? O sea, Génesis 6 nos decía esto, o sea, aquel que tenía que glorificar a Dios y darle la gloria, dice, no, a mí no me importa, yo quiero vivir como yo quiera. ¿Qué es lo que tú dices, Dios? Norte, voy al sur. ¿Qué es lo que tú dices, Dios? Negro, digo blanco. Hoy en día no ha cambiado mucho ese escenario. Tenemos un deseo descarado por vivir en contra de lo que Dios dice. Déjeme tomar un poquito de café, a lo mejor usted ya está comiendo sus globitos o así por el estilo, pero aquí la garganta está secando. El hombre y su propósito de autodestruirse. Mira, cuando tú vas en contra de lo que Dios dice, cuando tú no quieres vivir conforme a lo que Dios dice, pues obviamente tú tienes tu modelo de vida, tu cosmovisión de la vida. Y ve qué interesante. Cuando el hombre en la historia, y eso está registrado en la historia universal, decidió, recuerden, esto me encanta porque el pastor David lo dijo en este campamento pasado en 3 segundos y espero honrar ahora sí que el comentario, no despedazarlo, pero en estas etapas del mundo, ¿no? en el mundo antiguo, por llamarlo así, o en la primera etapa en donde el mundo en un sentido, aunque distorsionado, sí reconocía a Dios, es decir, reconocía su presencia o al menos su interacción en algún sentido. Era como que normal que la gente tuviera a Dios en la boca, aunque, repito, por el pecado incluso utilizaban a Dios para hacer sus actos terribles, pero es decir, como que Dios era parte del sistema, no había problema. O sea, podíamos hablar de Dios como alguien que creó, podíamos hablar de la Biblia como la palabra de Dios. En el mundo moderno, el hombre dijo, Dios no, ahora es mi razón, ¿ok? Ahora es lo que yo razono, ahora es lo que yo pienso, yo soy el centro de la creación, otra vez, ahora sí ya descaradamente, y justamente dicen algunos historiadores que fue en ese momento cuando, por decirlo así, el hombre quiso tomar las riendas totalmente basadas en su razón, que vino casi la destrucción de la humanidad a través de la Primera y Segunda Guerra Mundial. O sea, el deseo del hombre por autodestruirse sigue vigente. Hoy en día, en este mundo postmoderno, hay algo peor. La razón se elimina
ya ahora las emociones son las que reinan. Y las emociones, que son lo más subjetivo del mundo, nos está llevando a un mundo que está diciendo, mira, esto es bueno para mí, pero si no es bueno para ti, esto está bien, lo aceptamos. El punto es que cada quien tenga su verdad, y esta verdad no, interesantemente, no basada en la razón, sino basada en las emociones, mi manera de ver las cosas. ¿Qué es lo que ha producido un paganismo total? ¿Qué es lo que ha producido la promoción de crear nuevas formas de ver la humanidad, entendiendo hombre, mujer, familia, en donde cada uno se está creando su propio Dios funcional? Es decir, yo me genero un Dios que me funcione y que valide el estilo de vida que yo quiero. Mundo postmoderno. El deseo de autodestruirse continúa. Ahora, hoy por hoy entendemos o entendemos mejor por qué es lo que es la gracia común. Para cómo están las cosas hoy en día, hermanos, otra vez, si el juicio de Dios no ha llegado ya, yo sigo creyendo que es por gracia. Mira, si hoy viniera Jesucristo, si hoy realmente sonaran las trompetas y no como esos terremotos del cielo o terremotos aéreos, no sé cómo le llamaron, que se escucharon en España y aquí también. Pero si hoy realmente sonaran las trompetas y Jesús viniera, yo no sé cuánta gente realmente quedaría fuera de la gloria de Dios, es decir, de gozar una eternidad con Él. A lo mejor el doble, el triple o el cuádruple de las muertes que hoy se están registrando en esta tierra. Pero si hoy Dios decidiera venir hoy y hacer juicio a la humanidad, y que la humanidad fuera prácticamente enviada en casi su totalidad al infierno, no habría nada de injusto en eso por parte de Dios. No habría nada de injusto. Y lo terrible es que tú y yo, al ver cuestiones todavía como la pandemia, lejos de buscar a Dios y suplicar por su perdón y su misericordia, seguimos más preocupados con ¿qué es lo que voy a hacer cuando termine la pandemia? ¿A dónde voy a ir otra vez? Chíspales, no puedo ir a lugares donde yo quería. En vez de tomar este tiempo como un tiempo de reflexión para decir, ¿realmente estoy viviendo para Jesucristo? O sea, ¿realmente, mi vida vive para Jesús o estoy haciendo lo que a mí se me pega la gana? Porque la pandemia va a pasar. ¿Cuándo? No lo sé, pero va a pasar. Pero el día de mañana, mira, ahorita como siempre, y platicaba con un amigo, si tú eres de ver noticias, bien, pero si tú eres de ver noticias sin un filtro bíblico, chispa, seguramente estás pasando por graves problemas de temor, ansiedad y muchas cosas más, porque las noticias son noticias porque presentan cuestiones terribles, terribles. Está anunciado supuestamente ahorita también una época muy fuerte de huracanes. O sea, ¿te imaginas que pase la pandemia, siguiente página, el mundo se llene de huracanes que destrocen todo? Es decir, cada vez van a haber más cosas y tú vas a poder ver esto como, ¿qué es lo que está pasando? La madre naturaleza, no. Hermano, entiende que son momentos que Dios está poniendo en la historia para que tú examines tu corazón y si sigues viviendo en rebeldía delante de Él, te arrepientas. Y no solamente te arrepientas para que seas salvado por Cristo, sino te arrepientas para convertirte, como dice el apóstol Pablo en los Romanos, como un agente de reconciliación, como un embajador de la reconciliación, para entonces, si Jesucristo viniera hoy, no solamente la gente no muera como ha muerto, sino tenga vida eterna. ¿A cuántos le has hablado en los últimos 2 meses de Jesucristo? ¿A cuántos le has puesto a Jesucristo sobre la mesa para tratar de buscar una respuesta a esta pandemia? Tú, te estoy hablando a ti como hombre, como hijo, como padre, como esposo, como hermano en general. ¿A cuántos? Muy probablemente a ninguno, o muy pocos. Y entiendes aún más la gracia común.
Dios no ha mandado juicio a su tierra, a su creación, por amor. Y aún además de esta pandemia, Dios está diciendo, sobre todo a ti si eres su hijo, ponte las pilas. Hay mucha más gente que va a ser rescatada. ¿Te acuerdas lo que le dijo a Pablo cuando dijo, Señor, yo me voy? Dijo, no te vayas, porque aquí hay mucha gente que voy a salvar. Muchos han muerto hoy lamentablemente, pero ¿sabes qué? Muchos más pueden tener vida eterna si le compartimos el Evangelio. Dios no dejó al hombre ahí, no nos abandonó en nuestro pecado. Desde que Adán decidió irse en contra de Dios, Dios no lo dejó ahí. Es en el mismo Génesis 3, capítulo 14, 15, en donde Dios anuncia que a pesar de la rebeldía del hombre, Dios se iba a encargar de salvar al hombre a través de otro hombre, interesantemente. Y es Jesucristo. Y si tú estudias y lees las Escrituras, puedes ver que desde el Génesis no solamente se anuncia que la simiente de la mujer vendría a traer salvación, sino el relato de la Escritura es como este anuncio, ¿no? O esta promesa de aquel que venía a salvar a su pueblo empezó a desarrollarse. Y Dios nunca dejó al hombre solo. Envió sacerdotes, envió profetas, envió jueces, envió reyes, hasta que envió a su Hijo. El hombre nunca ha estado solo, como que diciendo, ay Señor, ¿por qué no me dijiste? Ay Señor, qué mala onda, yo no sabía. Dios siempre ha dado palabra para decir al hombre, arrepiéntete, estás viviendo mal, estás viviendo en contra, tú quieres seguir siendo Dios, tú quieres seguir siendo rey, arrepiéntete porque no hay cosa que tú hagas que aguante mi santidad. En algún momento vas a ser exterminado. El problema, que es el pecado, que mata y destruye, tenía que ser solucionado por algo aún más fuerte y poderoso que el pecado. Y este es Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Estamos ya cerrando, hermanos, este primer capítulo. El deseo de mi corazón es que podamos cerrar el primer capítulo y engancharlos totalmente para que usted pueda seguir con nosotros e invite a más personas. Ok, quiero hacer aquí un paréntesis. Algunos hermanos me han preguntado si pueden invitar a otros amigos o a otros varones a este grupo. Por el momento, hermanos, la respuesta es no. Usted sabe cuánto nos ha costado ahorita tratar de levantar un grupo de varones. Así que lo que me interesa a mí y lo que me preocupa en un sentido es que el mayor número de varones de casa estemos en este grupo, siguiéndonos, alimentándonos, ahora sí que nutriéndonos, tomando responsabilidad. Y entonces, tal vez, no sé, después de pandemia, si Dios nos permite y este grupo sigue, que es lo que yo creo que ya lo tengamos presencial en Antioquía, pues entonces puedan invitar a amigos y a personas para escuchar esto. Y puedan ver en ustedes a personas que desean servir y desean vivir conforme a lo que Cristo pide. Así que por el momento le voy a pedir que solamente seamos los de casa. Ahora sí, si alguien de casa no está conectado y le dice, oye, no sabía del grupo, hágamelo saber a mí o escríbalo en el grupo. Tal hermano no está en el grupo, por favor, agréguenlo, que sea de casa, por favor. ¿Sí? Bueno, dicho lo anterior, vámonos al aterrizaje. El hombre ok, a ver. Ok, creo que aquí hubo un error técnico. Repetí, era la última diapositiva, pero entonces solo me queda una última nota que también el pastor Mason puso ahí. ¿Te das cuenta entonces de la importancia de que tú y yo tomemos nuestro rol y nuestra responsabilidad como hombres para nuestra casa y para la humanidad en general, para nuestros trabajos y para donde quiera que Dios nos pone? Este pastor toma una nota que no es primera vez que la escucho, la he escuchado a otros pastores, que es muy interesante. Después de que Dios promete en el Edén que la simiente de la mujer iba a ser la que traería salvación y restauración a la humanidad, de manera interesante podemos ver un accionar de Satanás, y ustedes saben que nosotros cuidamos mucho esto. Nosotros no creemos que Satanás es un ente superpoderoso, sino que a fin de cuentas está bajo la autoridad de Dios. Pero en la Escritura podemos ver que
su obra o su modelo de reino satánico destructivo, aun cuando Jesús sigue reinando, este modelo satánico del príncipe de este mundo empezó a desarrollarse a tal grado que lo que nosotros podemos ver después de Edén es la muerte de un hombre. La primera muerte de un hombre, y no de cualquier hombre, de un hermano. Es decir, un hermano de sangre asesinando a su propio hermano. Y no a cualquier hermano, sino a aquel hermano que había presentado ofrenda que era agradable a Dios. Es decir, en la Escritura vamos a ver que todas las figuras o estos modelos de hombre que buscaban querer glorificar a Dios son asesinados por el hombre mismo. Y vemos ahí como que una dinámica satánica de eso, ¿no? De tratar de erradicar la descendencia de la humanidad. Es más, le doy ahorita como que un análisis, no, espero no ser aquí medio, o sea, son las cuestiones que empezamos a hacer teología, como que empezamos a hacer nuestras propias como que análisis. Y repito, esto no es verdad, esto es un análisis personal, lo voy a compartir con otros pastores para ver qué piensan. Pero cuando estoy analizando esto, viene a mi mente el hecho de por qué Satanás se fue hacia Eva para presentar la mentira satánica de destrucción. Así como leímos en Génesis 3, la maldición para el hombre, la maldición para la mujer, en versículos arriba, este texto tan polémico cuando dice la Escritura que la mujer deseará a su marido, pero su marido se aprovechará de ella o la dominará, ese texto de que la mujer va a desear a su esposo o a su marido y no va a poder tenerlo, no es una cuestión de que, ay, la mujer sumisa. No, no, no. El contexto de esa frase es que la mujer va a querer empoderarse de su marido. Que la mujer va a querer tomar el rol del hombre. Que la mujer va a querer tomar lo que Dios le dijo a Adán no es Adán, soy yo. Yo decido qué hacer con la creación, yo decido qué hacer con esto. Y de manera muy interesante, vean las conexiones, repito, es una conexión que a lo mejor otro pastor la dijo y el clásico está en un libro y cuando lo lean, Marcial se lo fusiló. Siempre me pasa, pero si no, hoy primicia. Si ya lo lee después, bueno, coincidimos con otro pastor. Pero si la mujer tomaba esto y la mujer decía, yo soy Dios y yo decido qué hacer con mi cuerpo y yo decido no tener hijos, ¡pum!, la humanidad desaparece. Ya no hay más humanidad. Ya. Yo decido, Adán, ni aunque quieras, papá, no te doy lo que tanto buscas. Yo decido no tener hijos. Adiós simiente y adiós humanidad. Wow, ¿no? Un análisis personal, no digo que así sea, es un análisis personal, pero tiene que ver todo. Tiene que ver con todo. Por eso Satanás se fue directamente con la mujer, primero. Para invertir roles, y si se invierte el rol más importante, esta bendición tan grande que Dios le dio a la mujer de ser ella la generadora de vida, o sea, obviamente con el hombre, pero ¿sabe a qué me refiero? Si ella dice, no quiero tener hijos, adiós humanidad. Hoy, y lo digo con mucho respeto, lo que estamos viendo con estas pañoletas verdes y las cuestiones, una distorsión total de roles, diciendo yo soy. Pero en la Biblia no solamente fue eso, sino fue asesinatos tras asesinatos. Vemos genocidios muy grandes de matar a niños. Usted vio Faraón con la nación de Israel, donde surge Moisés, y la indicación de Herodes para matar a todos los primogénitos cuando Jesús. Es decir, la agenda de Satanás de matar a la hombría siempre ha estado. Siempre ha estado. Y es usted y yo los que tenemos que tener mucho cuidado con qué tanto somos conscientes de eso. Hoy estamos recibiendo un ataque no solamente por este deseo de ya no querer tener hijos por parte de las mujeres, y lo digo con mucho respeto por el tema tan candente que hay, pero creo que hoy el mayor ataque que la hombría está resintiendo hoy en día es que el mismo hombre diga, no quiero ser hombre, quiero ser mujer. O esto es lo que es un hombre.
alguien que adopta roles o adopta características de mujer. Y vemos al mundo entero peleando por eso. Si usted va a la Escritura, se va a dar cuenta entonces por qué la agenda está así. Repito, esta parte de la homosexualidad no es el pecado. Como usted ya escuchó, el hombre, podíamos ni siquiera meter a la homosexualidad en el saco y no pasaba nada. El hombre tiene suficientes situaciones personales para autodestruirse. Pero por eso hoy es tan importante hablar del verdadero amor, de la verdadera gracia para todos. El pecado afectó al hombre en todas las áreas y todos somos pecadores, no solamente algunos cuantos. Todos somos pecadores. Y necesitamos ver que solo si tenemos la relación con el hombre genuino, el hombre perfecto, entonces vamos a darnos cuenta que no necesitamos distorsionar lo que es el hombre y no necesitamos a otro hombre para sentirnos completos. Al único hombre que necesitamos para entender quiénes somos y vivir de manera completa se llama Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Espero que haya sido de bendición para ustedes este tiempo, hermanos. Espero que estén con nosotros en la siguiente semana y espero que usted pueda examinar su corazón, porque si usted se ha visto confrontado en esta noche, amén. Pero lo hermoso es el Evangelio. Si hasta el día de hoy usted no había sabido nada de esto y no había vivido nada de esto, ahí en su casa arrepiéntase. Ahí en su casa arrepiéntase. Porque el hombre, el segundo Adán, el segundo hombre que vino a restaurar a toda la humanidad, sigue presente, vivo, como hemos dicho, extendiendo su mano y diciéndole, vengan a mí todos los cargados, trabajados, y yo les daré descanso. Vengan a mí y los haré nuevas criaturas. Tu vida vieja ha pasado. He aquí, todo es nuevo. Esto es Hombres en Restauración. Nos vemos la siguiente semana, si Dios nos da vida y salud. Dios los bendiga, hermanos.